Justificación. Comenzar la exploración de este tema tiene una sencilla explicación. La desigualdad es un fenómeno social que ha sido causa y partícipe de las tantas problemáticas a través del paso del tiempo, en la historia, no solo en México, sino a nivel mundial, abarcando desde la Mesoamérica, incluso desde antes de la organización de los grupos sedentarios. Abarcaremos el tema de desigualdad en México, el cual hemos escogido con detenimiento, ya que ha sido una problemática, el cual se ha ido arrastrando a lo largo y ancho de los años, y aún más importante, que actualmente sigue siendo un factor social. Nos enfocamos en México, porque nos da intriga el antepasado que tenemos y cómo esto influye en nuestro presente actual, ya que en muchas ocasiones seguimos usando conceptos, palabras y actitudes de rechazo social de un grupo social o individuos. Para este realizaremos un documental de una duración de 15 minutos, en el cual se expondrá la desigualdad en México a través del paso del tiempo. Esto ayudará a la concientización de la gran problemática que presenta este tema. Buenos días. La desigualdad ha sido un problema que ha abarcado a lo largo de la historia. Sus orígenes son desconocidos hasta nuestra actualidad. Es por ello que se realiza este documental abarcando los principales temas de importancia. Partimos desde el México antiguo y cómo este tiene relación con Europa, cumpliendo con el propósito de nuestra materia en curso: occidentalización, colonialismo y modernidad. Desigualdad es definida como una condición de no tener una misma naturaleza, cantidad, calidad o valor que otro individuo posee. La desigualdad también puede referirse a la falta de equidad, equilibrio o igualdad entre dos o más personas, cosas, hechos o realidades. En ese sentido, puede relacionarse con cuestiones sociales, desigualdad social, económica, educativa, de género, entre otras, de las cuales se ocupa la disciplina de la sociología. Durante el siglo XVI al XIX, las diferentes expansiones coloniales por parte de las potencias europeas de la época, como España, Inglaterra, Portugal, la desigualdad acompañó estos procesos históricos, incluso fue causante de varias disputas, fue generador de inconformidad por parte de grupos pequeños o grandes, también esta derrocó en grandes imperios, fue remarcada por múltiples ideologías y creencias por parte de los europeos. Un claro ejemplo de estas son las castas o las clases sociales. Para nuestro territorio esto no fue la excepción. Durante el periodo de la colonización de Nueva España y posteriormente en México, se vivió un conjunto de procesos que seguramente marcaron y definieron buena parte del ambiente de la mitad del siglo XIX y de principios del siglo XX. Esto puede hacer referencia a las reformas borbónicas, las influencias de la Ilustración, el imperialismo de Napoleón y la independencia en América. Este proceso de occidentalización fue una experiencia de aculturación en la que los nativos de la Nueva España, lo que hoy es México, tuvieron que resistir a la violencia militar, la devastación demográfica, la imposición de una nueva organización del trabajo, la subordinación, enfermedades, reubicación de las masas, y imposición de nuevas creencias, cambios en la arquitectura, en la política, la gran pared del lenguaje, nuevas tradiciones. Sin duda nada volvió a ser lo mismo. Con la llegada de Occidente al nuevo continente, para bien o mal, todo esto se dio a la fuerza, en pésimas condiciones, a costa de miles de vidas, con cambios casi irreversibles. Un claro ejemplo de esto es el pasar de la idea de una tepetl a una colonia, un tlatoani a un rey, o un virrey en el caso de la colonia, pasar de las guerras con armas habituales y la captura de guerreros para sacrificios, a luchar contra armaduras de metal, caballos, armas de fuego, espadas y matar por matar en el campo de batalla. Sin duda fue un choque entre dos mundos, en donde el más fuerte o con las condiciones más a favor se impondría y sometería al otro. Las clases sociales, los intereses, el sentido de pertenencia, todo era distinto, por lo que no existiría incluso un mismo trato entre europeos, generando desigualdad en aspectos. Primordialmente la desigualdad social. Los europeos se mezclaron con nativos, porque eran hijos que eran mitad europeo, mitad nativos, hijos europeos nacidos en la Nueva España, toda una mezcla, incluso esclavos provenientes de África llegaron a mezclarse con la población nativa. La desigualdad social en la Nueva España fue constante y durante toda su existencia provocó diferentes conflictos como lo fueron sociales y políticos. Esta principalmente era representada por las diferentes jerarquizaciones que se tenían. En el siglo XVII, la Nueva España se convierte en la joya de la corona española, debido a que ésta provenía de grandes riquezas, ya que se había aumentado la producción minera y el comercio.
Esto provoca un crecimiento urbano, como lo es de la población y el crecimiento de las ciudades. Debido a esto, España tiene el temor de perder la colonia. Es por ello que propone una nueva jerarquización, beneficiando a aquellos funcionarios que la corona quisiese. Esto provoca un descontento en aquellas personas que quedan fuera del círculo y esto se da antecedentes de una independencia. Después de la independencia de México se dan dos grandes cambios, ya que se empezó a hablar de la desigualdad. El primer cambio fue la abolición de la esclavitud y el segundo fue la desaparición de las castas sociales, mismas que eran negros, indígenas, mestizos y algunos peninsulares que se quedaron en el territorio. Aunque ya esto significaba una evolución, había mucho que tratar, puesto que aún había desigualdad en lo social, ya que mientras que se encontraba en el centro el desarrollo pleno y se aumentaba la sociedad, en el territorio sur, como lo es Texas y Nuevo México, se encontraba desértico. Otro ejemplo de desigualdad es lo económico, ya que los mineros, clérigos y algunos empresarios mantenían las riquezas. La población que no pertenecía a estos grupos parecía de hambrunas, no tenía educación y no tenía ningún servicio. El siglo XX se caracterizó por ser una etapa de cambios, principalmente en el sector político, social y económico. Podemos ver un gran crecimiento demográfico, una dispersión de la urbanización y la renovación de los sectores agropecuarios, sin mencionar las campañas educativas que se hicieron para mejorar el nivel de vida del mexicano. Estas fueron de manera dispareja, ya que algunos lados del país se desarrollaban primero que otros, lo que ocasionó un gran problema. Para la década de los 50 se establecen diferentes programas los cuales pretendían disminuir y evitar los índices de pobreza y desigualdad. Algunos de estos avances fueron positivos, pero en su mayoría fracasaron y aún peor se reinvirtieron. Para 1950 tenemos en cuenta que 4 millones de las familias, aproximadamente el 77% de la población mexicana, contaba con un ingreso mayor a los 500 pesos mensuales. Y para 1957 vemos 2.7 millones de familias, las que comprendían el 46% de la población, que tenían un ingreso menor a los 500 pesos mensuales, lo que se interpretaba como el 14% del ingreso del país. Otro 5% de la población, conformado por 287,000 familias, tenían un ingreso mensual a 3,000 pesos mexicanos, que comprendía el 37% de la población total del país. Podemos ver una gran brecha económica que separa tanto individuos que tenían mucho y a individuos que tenían poco. Esto no se solucionaría de un día para otro, ya que podemos decir que este problema llega hasta los años 2000 para seguir incrementando. A todo esto, a una persona se le consideraba pobre durante el siglo XX al cumplir un requisito. Este era que la persona tuviera un ingreso 32 veces menor al de una persona que apenas pudiera tener lo necesario para comer. Aproximadamente el 45% de la población del país tenía esta característica, ya que tenía un ingreso que no le alcanzaba para comer bien. Otro 7% de la población no tenía acceso a las necesidades básicas, como lo es la salud, la vivienda, el alimento y el transporte. Esto se le define como pobreza de capacidades y fue un fenómeno muy famoso en México durante el siglo XX. Antes de empezar con nuestro tema, que es la desigualdad en México, hablaremos acerca de los antecedentes europeos para cubrir nuestra materia, que es occidentalización, colonialismo y modernidad. Hablaremos de la lucha de las clases sociales. La lucha de las clases sociales se refiere al conflicto de intereses entre las clases sociales, cuyas tensiones y dinámicas surgen de los cambios históricos. El concepto ha sido ampliamente desarrollado por el marxismo, resultando la base fundamental sobre los modelos económicos. También podemos decir que la lucha de clases es reconocido en diferentes modelos de organización. Por último, debemos decir que aunque el número y características de las clases varían según el contexto, pueden ser o reunirse en dos bloques, que son las dominantes y los dominadores. En nuestra actualidad podemos decir que los dominantes son los empresarios, los cuales controlan el territorio y los medios de producción, mientras que los dominantes es los obreros en pocas palabras.
Bien, continuaremos hablando sobre algunos de los antecedentes históricos de la lucha de clases. Bueno, para comenzar tenemos que decir que aunque fue formulada y a la vez atribuida a las obras de Carlos Marx y de Federico Engels durante el siglo XIX, cuya influencia y popularidad se derivaron de la doctrina del socialismo y del materialismo histórico. Bien, empezaremos un poquito hablando acerca de la lucha de clases según Marx. Para comenzar, tenemos que decir que desde el punto de vista del marxismo, las clases sociales se han conformado históricamente a partir del momento en el que apareció la división de trabajos y la propiedad privada. También debemos de decir la paralización de la industrialización. La industrialización trajo consigo una reconfiguración de sociedades nunca antes vista, pues estaba determinada al control del capital y los medios de producción en más. Asimismo, el marxismo acuña el término proletariado, pues el marxismo identifica al proletariado como una clase obrera fundamental en el desarrollo del capitalismo industrializado. México es el país de la desigualdad. ¿Acaso en ninguna parte la hay? Los espantosos horrores que han marcado en cada periodo histórico en el que éste estuvo presente nos hacen pensar si era necesario hacer todo esto. El ver cómo las personas se pelean por simples ambiciones sin importarles quiénes estén implicados, los hacen ser humanos en verdad. ¿Hasta cuándo terminará esto? Nos preguntamos si acaso existirá un futuro en el que esto ya no exista, si las esperanzas que tenemos para cambiar sean duraderas o desvanecidas por un momento. Es por eso que hay que rescatar los orígenes de ese tema. En el documental se habla que los orígenes y la conexión que tienen con Europa, de aquí la importancia de la historia para poder analizar y comprender los estragos que han provocado y que un día se sigan suscitando, lo cual debemos de presentar un nuevo cambio. Hay que ponernos a pensar en qué es lo que queremos que sea México en un futuro, actuar conforme a ello y ser un ejemplo para las futuras generaciones. Hay que hacer una diferencia con nosotros mismos.